A las 7:12 horas del 15 de noviembre de 2025, un F-16 de la Fuerza Aérea Ucraniana desgarraba el cielo persiguiendo una sombra metálica hacia el oeste sobre la región de Jersón, volando a 150 metros sobre el terreno pantanoso del Dnieper. Mientras que el piloto había logrado ocultarse hasta ahora, la física de su misión estaba a punto de cambiarlo todo en cuestión de segundos. Desconocido para un misil de crucero ruso KH-101 que volaba delante de él, un depredador supersónico le estaba cerrando la distancia. Pero desconocido para el piloto del F-16, una batería S-400 en Crimea ya estaba olfateando el aire buscando cualquier anomalía en el horizonte de radar. Los ojos del capitán Viper no estaban en sus instrumentos, sino clavados en una pequeña mancha oscura que se movía entre la bruma matutina. El KH-101 no era un avión, era un robot suicida de 6 metros de largo, volando con una determinación fría hacia un bloque de apartamentos en el oeste. El F-16 seguía el curso del río utilizando la depresión natural del cauce para enmascarar su firma térmica, volando a 900 km por hora, justo por debajo de la velocidad del sonido. Viper tenía una sola ventaja, la velocidad visual. Mientras se mantuviera detrás del misil y bajo el horizonte de radar, las colinas circundantes lo bloqueaban de los sistemas antiaéreos rusos al otro lado del río, pero esa protección terminaría en unos segundos. Las líneas de alta tensión y las copas de los álamos aparecían y desaparecían más rápido de lo que el pensamiento consciente podía procesar. El piloto volaba por instinto y memoria muscular, su mano izquierda haciendo microcorrecciones en el acelerador y su derecha en la palanca antes de que su cerebro registrara la necesidad. Pero evitar convertirse en parte del paisaje ucraniano era la menor de sus preocupaciones en este momento. Si no derribaba esa cosa en los próximos 60 segundos, docenas de civiles no verían el amanecer. El tono en el auricular de Viper cambió de un gruñido grave a un chillido agudo y constante. No era una alerta de amenaza, era el sonido de la victoria. La cabeza buscadora del misil IM-9X Sidewinder había encontrado el calor del motor del crucero ruso. El misil aire-aire salió del rail izquierdo, dejando una estela de humo blanco que conectó instantáneamente con la sombra metálica delante de él. El KH-101 se desintegró en una bola de fuego anaranjada, cayendo inofensivamente sobre los campos vacíos de Jersón. Amenaza neutralizada. Pero la celebración duró exactamente un segundo. Al maniobrar para evitar los escombros, Viper miró su receptor de alerta de radar. La pantalla digital ya no estaba tranquila. Pintaba amenazas como una sentencia de muerte codificada. Era el radar Big Bear de una batería C-400 en Crimea, barriendo el horizonte con pulsos electromagnéticos lentos y rítmicos. El piloto contaba la frecuencia de repetición de pulsos como quien escucha la respiración de un depredador dormido. Pulso largo. El radar giraba sin interés, rastreando amplios sectores. Todavía estaba buscando. Pulso medio. El barrido se estrechaba. El sistema había detectado una anomalía y afinaba su mirada. Pulso corto. El radar había fijado un retorno discrepante y ahora estaba llamando a los misiles para que despertaran. Ahora mismo, Viper recibía una cadencia de pulsos en rango medio-alto. Lo suficientemente cerca para sudar, pero lo suficientemente lejos para tener opciones. Mientras el piloto procesaba esta geometría de la muerte en su cabeza, las dos bombas AASM Hammer bajo sus alas realizaban sus propios diagnósticos cada 5 segundos. Señal GPS fuerte, rastreando 12 satélites. Alineación del sistema de navegación inercial estable. Motores cohete armados. La ironía de la situación es que su misión original nunca fue el KH-101. Nadie carga 2 bombas AASM Hammer de 250 kilos bajo las alas para una patrulla aérea. Esas bombas tenían un destino programado desde que salió del búnker en la base, el centro de mando de drones en Hola Pristan. El misil de crucero ruso había sido solo una oportunidad de paso, una emergencia letal que se cruzó en su ruta de infiltración. Viper había tomado la decisión moral de desviarse y quemar combustible precioso para interceptarlo, pero esa buena acción tenía un precio táctico. La persecución a baja cota lo había empujado mucho más al sur de su punto de inicio planeado. En lugar de acercarse al objetivo desde el oeste, oculto y metódico, ahora estaba prácticamente en el patio trasero del enemigo, con los radares rusos ya olfateando su presencia debido a la explosión del misil. Había perdido el elemento sorpresa, había gastado el combustible de reserva, pero todavía tenía las bombas, y el nido de drones estaba a solo 40 kilómetros. «Maldita sea», susurró Viper, ajustando el interruptor maestro de armamento de aire-aire a aire-tierra. «Ya estamos aquí, terminemos el trabajo». Pero las bombas necesitaban condiciones específicas para alcanzar el objetivo en Hola Pristan. Necesitaban energía cinética y altura para planear, condiciones que el piloto no tenía a 150 metros de altitud. Pero pensar en eso ahora era como preocuparse por el poste mientras tu casa está en llamas.
Primero sobrevivir a la aproximación, luego averiguar cómo entregar 500 kilos de explosivos franceses en una ventana de lanzamiento que apenas existía. Complicando aún más la ecuación estaba el indicador de combustible. Marcaba 1900 kilos restantes. El motor Pratt & Whitney F100 era una maravilla de la ingeniería, pero a baja altitud, con el aire denso y húmedo del río, bebía combustible más rápido que un estudiante de primer año en una barra libre. Al consumo actual, eso le daba unos 12 minutos sobre el área del objetivo, antes de tener que elegir entre volver a casa o convertirse en una chatarra de 12 toneladas. Pero Viper sabía que la verdadera matemática no estaba en el combustible, sino en la altitud. Estaba a punto de cambiar la seguridad del suelo por el suicidio del cielo. 8 kilómetros. Esa era la distancia que separaba la seguridad del suicidio. Viper empujó la palanca de gases. El F-16 acelera a 900 kilómetros por hora, devorando el aire húmedo del río. Hasta ese momento, las colinas de Gerson habían sido su escudo, pero para lanzar las bombas Hammer y que éstas planearan hasta Ola Pristán, Viper tenía que subir. Tenía que asomar la cabeza por encima de la trinchera. A las 7:15, el F-16 cruzó el umbral invisible. Viper inició el ascenso y en el momento en que su altímetro cruzó los 300 metros, el infierno electrónico se desató en su cabina. De repente, 6 emisores diferentes clavaron sus ojos en él al mismo tiempo, pero hubo uno que heló la sangre de Viper. El radar Gravestone del S-400 en Crimea dejó de barrer. Se detuvo, se enfocó. El tono en sus auriculares pasó de un pitido rítmico a un chillido sólido y continuo que taladraba el cráneo. Ya no era una búsqueda, era una solución de tiro. Viper no necesitó hacer cálculos mentales, su instinto gritó los números. El S-400 tiene un alcance teórico de 400 kilómetros, pero a baja cota, la curvatura de la Tierra lo ciega, hasta los 40 kilómetros. Viper estaba a 38, había metido el avión directamente en la garganta del lobo. La única razón por la que no estaba muerto todavía era la burocracia de la física y el tiempo de reacción humano. Los operadores rusos necesitaban unos 8 segundos para confirmar el blanco y apretar el gatillo. 8 segundos, eso era todo lo que le quedaba de vida. Viper tomó una decisión que habría hecho que lo expulsaran de la escuela de vuelo, pero la sutileza ya no era una opción. La teoría era simple: si no puedes esconderte, satúralos. Era el equivalente táctico a tirar una granada aturdidora dentro de un ascensor lleno de gente. Ruido, pánico y nadie sabe hacia dónde mirar. A las 7:18 horas, Viper encendió el postquemador al máximo y tiró de la palanca hasta clavársela en el estómago. El motor rugió, escupiendo una lanza de fuego azul. El F-16 dejó de lamer el suelo y trepó verticalmente hacia la estratosfera. Las pantallas enemigas se iluminaron con tanta violencia que parecía que el árbol de Navidad del Kremlin se acababa de encender en mitad de Gerson. Para los operadores de radar rusos, aquello fue mejor que cualquier regalo de Navidad anticipado. Viper se les acababa de entregar envuelto en papel de aluminio y con un lazo de fuego, rogando que lo abrieran. Dentro del camión de mando del S-400 en Crimea, el operador ruso parpadeó. El objetivo acababa de aparecer de la nada, subiendo como un cohete de feria. Era el sueño húmedo de cualquier artillero. Sus dedos volaron sobre la consola. Altitud, disparada. Velocidad, supersónica. Predicción, es una piñata voladora. La computadora de tiro luchaba por calcular una solución, pero Viper no subía recto, subía retorciéndose en espiral. Pero el operador no iba a dejar que la matemática le arruinara el tiro. No esperó al bloqueo perfecto, giró la llave de lanzamiento con un golpe seco. Fuego de batería. La muerte, en forma de 2 misiles de 8 metros, empezó su cuenta atrás. 3, 2, 1. Pero si volar a baja cota es peligroso, subir en vertical con misiles persiguiéndote es una violación de la biología. En el momento en que Viper tiró de la palanca, la gravedad se convirtió en un arma. Pasar de rozar el suelo a buscar la estratosfera en 15 segundos no se siente como volar. Se siente como si un gigante invisible te pusiera la bota en el pecho y apretara hasta que las costillas crujieran. El traje anti-G se cerró de golpe alrededor de sus piernas y abdomen, no como un abrazo, sino como un torniquete neumático brutal intentando desesperadamente exprimir la sangre de sus extremidades para enviarla de vuelta al cerebro. Viper no veía un túnel. Eso es en las películas. En la realidad el mundo pierde textura. Los colores se lavan y se convierten en una sepia granulado, como una fotografía vieja quemándose el sol. Su visión periférica simplemente dejó de existir, colapsando hacia el centro hasta que lo único que veía con claridad era el horizonte artificial girando como un ventilador. Estaba rozando el límite del desmayo, navegando en esa delgada línea donde la conciencia parpadea como una bombilla floja.
Pero quedarse quieto era morir. Los misiles rusos S-400 son balísticos predictivos. Su cerebro de silicio no apunta a dónde estás, sino a dónde estarás en 5 segundos, basándose en su trayectoria actual. Si subes en línea recta, eres un problema de matemáticas de primaria, fácil de resolver y fácil de matar. Es por eso que Viper no subió recto. Metió el F-16 en un tonel volado ascendente, retorciendo el avión en una espiral sucia y asimétrica mientras trepaba. Para las computadoras de tiro rusas en el suelo, esto fue como intentar resolver una ecuación donde las variables cambian cada milisegundo. El punto de intercepción predicho saltaba por la pantalla del radar como una mosca borracha. Los sistemas de guía de los misiles chirriaban, corrigiendo el rumbo violentamente, quemando su propia energía intentando adivinar dónde estaría ese maldito caza dentro de 2 segundos. La cabina del F-16 era un manicomio auditivo. El ordenador básicamente le estaba diciendo: hay tanta gente intentando matarte ahora mismo que ya no me molestan los nombres de los sistemas antiaéreos, solo corre. A 4.500 metros, colgado boca abajo en la cúspide de su ascenso suicida, Viper tuvo un momento de claridad cristalina en medio del infierno. El sistema de armas mostraba verde en todos los tableros, pero su radar mostraba rojo en todas las direcciones. Los misiles del S-400 ya estaban en el aire, subiendo hacia el Mach 6 diseñados para convertir su avión en una lluvia de confeti de titanio. Era hora de soltar la carga o prepararse para una jubilación anticipada. Viper niveló las alas por exactamente 2 segundos. Las bombas AASM Hammer realizaron un chequeo de sistemas a la velocidad de la luz. 1. GPS, conectado a 12 satélites. 2. INS, giroscopios alineados. 3. Motor, ignitores probados. 4. Buscador IR, enfriado a menos 40 grados centígrados con nitrógeno comprimido listo para buscar calor. 5. Objetivo, coordenadas de la Casa de la Cultura de Jola Pristan cargadas. 6. Espoletas, armadas. Perfecto, gruñó Viper presionando el botón de liberación. Sintió el golpe físico cuando 500 kilogramos de cortesía francesa se separaron de sus alas. El F-16 saltó hacia arriba, repentinamente ligero, como si se hubiera quitado una mochila llena de ladrillos. En el instante en que las bombas limpiaron el fuselaje, Viper dejó de ser un bombardero y volvió a ser una presa desesperada. Invirtió el avión de nuevo y tiró de la palanca hacia la tierra con todo lo que la estructura podía aguantar, 9.5 Gs. El picado lo llevó de 4.500 metros a 300 metros en lo que se tarda en parpadear. Rompió la barrera del sonido en vertical. Los misiles del S-400 que habían subido prediciendo una trayectoria balística alta no pudieron igualar el giro. Sus cerebros de silicio intentaron recalcular, pero la física les dijo que no. Viper les había roto los tobillos en el aire. Pasaron de largo buscando un fantasma en la estratosfera antes de autodestruirse en frustración. Mientras Viper huía hacia el norte contando cada gota de combustible, las 2 bombas Hammer alcanzaron su apogeo y comenzaron su trabajo. Sus motores cohetes se encendieron dándoles un empujón de velocidad y sus aletas se desplegaron. El buscador infrarrojo de la bomba líder se abrió. El mundo de abajo era un mosaico de grises térmicos, pero el objetivo brillaba como una tostadora encendida en una habitación oscura. Era como si alguien hubiera pintado una diana gigante que decía: inserte explosivo aquí. La computadora de la bomba comparó la forma del edificio con su base de datos. Estructura rectangular, confirmada. Firma de calor, confirmada. Coordenadas GPS, exactas. Las aletas de control hicieron microajustes medidos en milímetros. La bomba aceleró a Mach 1.2 a 8 kilómetros de distancia. 3, 2, 1. La primera Hammer golpeó el techo a 340 metros por segundo. Llevaba la energía cinética equivalente a dejar caer una caja fuerte desde la órbita baja. La espoleta inteligente esperó exactamente 0.02 segundos después del impacto, lo suficiente para atravesar el hormigón del techo, antes de detonar los 250 kilogramos de explosivo en el segundo piso. La segunda bomba entró por el agujero que hizo la primera y detonó en los cimientos. La explosión no fue hacia afuera, fue hacia adentro. La sobrepresión de 300.000 psi licuó las paredes, los servidores, las antenas y a los operadores. El edificio simplemente fue borrado. Una nube de polvo y fuego ocupó el lugar donde un segundo antes estaba el centro nervioso de la guerra de drones rusa en el sur. En Moscú, varias pantallas de control de drones se fueron a negro simultáneamente. La conexión con el servidor se había perdido. Error 404. Quartal not found. Viper, ya a salvo tras las líneas enemigas, miró su indicador de combustible. 400 kilos, suficiente para aterrizar, volar hasta el hangar y apagar el motor. Aquí Viper, paquete entregado. Regreso a la base. Recibido, Viper. La logística rusa acababa de recibir una reforma estructural que no estaba en el presupuesto. Cambio y fuera.